Duan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana. ¿Qué tal? Pues bueno, no pude estar la semana pasada, así que bueno, pues con ganas de reanudar hoy un poquito lo que estamos haciendo y además con un invitado súper especial como es Ander. Pero bueno, te cedo el honor de que lo presentes tú, Martín. Antes también saludo a Whiteman No hace mediante falta, no, tú tranquilo. Perdón, líder, perdón. Bueno. Mola eso. Bueno, dale, venga, Íñigo, presenta tú. Bueno, que tenemos la suerte hoy de contar con nosotros a una referencia, sobre todo en creación de contenido y estadística avanzada, por supuesto, y esa relación en redes sociales. A día de hoy, pues ya se ha convertido en un referente para muchos que le seguimos y tratamos además de, bueno, pues de disfrutar con sus contenidos en los que relaciona todos los datos con la táctica, ¿no? Que es algo que para los entrenadores y para todos los frikis de este mundillo pues es verdaderamente apasionante y además una muy buena persona que tengo la suerte de conocer. Así que nada, pues saludar a Ander Isusquiza, @vasqueroseno, también conocido en redes sociales con ese sobrenombre, que ya es, bueno, pues mundialmente conocido, ¿por qué no decirlo? Buenas noches, Gabón. Ander, ¿cómo estás? Buenas noches a los tres y al resto. Nada, muy contento de estar porque para los que estamos en el exilio, volver a hablar con gente ahí de Vizcaya, de toda la vida, del baloncesto, de pues eso, voces de Bilbao Basket, de baloncesto de allí, pues siempre me hace ilusión. Aunque esté un poco ya desconectado de ahí del día a día, pues siempre viene bien volver a conectar. Bueno, pues ahora que sí que estoy con micrófono. Hacía mucho que no tenía problemas técnicos. Estaba yo ya muy relajado, muy tranquilo. Pero decía eso, que os damos la bienvenida a la octava entrega de Iruka Munduan y vamos a hablar tanto de NBA como de Euroliga. Lo vamos a hacer más en clave numérica hoy. Cuidado, aviso a los que no se les daban muy bien las mates en el instituto, que hoy igual acaban con un poquito de dolor de cabeza. Pero vamos a aprovechar que tenemos a Ander aquí. A mí casi se me va, casi se me va la cabeza. Whiteman, claro, es que ha pasado unas semanas el último programa, pero ha habido 10 chicos, sobre todo uno de ellos que ha causado más polémica que otros, que han sido elegidos como las estrellas de este año. Claro, es que ha pasado una semana y en esa semana han pasado muchas cosas en la mejor liga de baloncesto del mundo, a pesar de los pesares de que la peña diga que no, que siguen siendo los mejores, porque están los mejores y cuando están los mejores es la mejor liga del mundo. Y luego cuando son los playoffs todos nos queremos sumar a ella y nos parece maravilloso. Así que puristas del baloncesto europeo, darle al mute. NBA, claro. Yo he estado muy enfadado, entre comillas, pero lo entiendo, porque esto, a ver, hasta en Sugueiras no consiguen entrar en Eurovisión, pero resulta que el cantante de K-pop, el chico este, Bam Bam, que es el embajador global de los Warriors y que tiene pues decenas de miles de seguidores en las redes sociales, decía hacer una campaña para que, pues bueno, pues que se nos meta Andrew Wiggins. El quinteto. Es algo parecido. Sé que igual me llamáis viejete y tal, de lo que sucedía un poco con Yao Ming, ¿no? Claro, todos los chinos votaban y era Yao Ming el que tenía que entrar independientemente de si había hecho buena temporada, mala o Hombre, regular. No sé qué os parece. más que lo de Yao, que yo creo que podía ser más o menos merecido, a mí me recuerda, perdona, a cuando todo el país de Georgia votaba por Sasa Pachulia. Eso era bastante Oye, más cómico. Yo diría incluso Luke Recker de MVP. eh, eh, pero Lou Recker tenía calidad, aparte de una mujer preciosa, pero eso ya es otra historia. Espera. Acabamos de dejar caer que Wiggins no tiene calidad. Yo llevo defendiendo a Wiggins a capa y espada muchos años solo en esta Para travesía ser por el titular en desierto. un All-Star Game. Bueno, claro, también hay que tener en cuenta por delante de quién entra. Mira, estas son las votaciones que estamos viendo en un quinteto del oeste en el que han entrado LeBron James, Nikola Jokic, Stephen Curry, un Ja Morant que está de moda y, claro, Andrew Wiggins. Pero es que hay que mirar por delante de quién ha entrado y por qué ha entrado.
Y bueno, pues es que ¿a quién metíais vosotros? Yo a Gobert sí que lo puedo entender, pero en esa lista este año en el frontcourt y problema, y ya este es otro debate, quizás sea esa separación entre el frontcourt y los guards para hacer que se quede fuera Booker o Chris Paul y entre Andrew Wiggins. Pues no sé, yo creo que sí está, bueno, desde luego que está haciendo un papel clave en lo que Warriors está consiguiendo este año. Esto lo hemos hablado aquí también, es una de las piezas más importantes, dándole mucha solidez al equipo a nivel defensivo. Y por fin destacando, ¿no? Que iba a ser el jugador que todos pensábamos que iba a marcar una época, pero bueno, luego, pues evidentemente ha tenido sus problemas y parece que ahora quizás ha encontrado el ecosistema donde desarrollarse. Eh, yo tampoco lo veo de titular. Y eso no quiere decir que no tenga calidad ni que la temporada suya esté siendo mala, para nada, está siendo muy buena. Pero creo que, como dices, pues esa separación entre esos dos grupos tan definidos que quizás pueda generar algún problema, ¿no? Yo coincido, hay un pelín con Whiteman. ¿Y qué pasa con los del este? Porque también, bueno, había algunos que estaban bastante claros, Kevin Durant, Anteto, Embiid, que está en racha hacia ese MVP, y DeRozan como guards, pero un Trae Young que a mí no me termina de convencer, y es muy bueno, y yo ya sé que a mí no me gusta y entonces nunca voy a ser objetivo, pero es que Atlanta está horrible este año, y al final estamos un poquito quizás inflando simplemente sus números personales, y se ha dejado fuera a Lavin, a Harden, incluso a Lamelo, bueno, que han hecho que Trae Young vuelva a ser titular este año. Ahí no me voy a mojar yo mucho. Whiteman, dale tú. No, a ver, siempre vamos a creer que hay jugadores que están de más o de menos, pero yo en líneas generales a mí lo único por el quinteto inicial. Yo el resto estoy más o menos de acuerdo, por gustos cada uno tiene los suyos y en este sentido pues yo creo vamos, que están bien en general. Y ahora por pues, comentaros un poco, por meteros un poco cizaña, porque como no me queréis hablar de los quintetos, no sé por qué razón, pues claro. Metéis. A ver, a ver, mm, dudas al respecto de varias cosas. Hay jugadores, ¿cuál es el mínimo de partidos que tienen que poder disputar? Porque hay más de uno que no No lo han hay. De estado. hecho, no lo hay porque de hecho recordemos que en el 92 Magic Johnson disputa al All-Star sin haber jugado un solo partido. La temporada que se retira bueno, cuando es positivo por VIH, como la temporada la estaban, o creo que disputó un partido o dos como la temporada y ya había empezado, él estaba en esas votaciones para el All-Star que por aquel entonces empezaban antes y obviamente muy querido por toda la comunidad de NBA y de baloncesto, acabó disputando ese All-Star, fue MVP, bueno, de hecho hizo una Yo lo digo exhibición. por el amigo de los camareros, no, esos son otros. De los camioneros canadienses, digo más que nada por eso. El chico este que creo que en el estado de Nueva York no puede jugar y que creo que quieren que juegue el Por All-Star. Kyrie, pues Sin Kyrie, más. que de hecho, Ah, mira, sí, no Gary. sé hasta qué punto me sorprende que entre los guards, mira, estas son las votaciones del este, ha sido uno de los menos votados por la prensa, sí que más querido por Normal. los fans, de hecho sexto por delante de otros, pero esas son las Hombre, en un país votaciones. donde ha gobernado Trump, normal. Perdón. No sé, Ander, ¿a ti qué te parecen estos quintetos? Si más allá de Wiggins ves a alguien que te chirría un poco más, desde un punto de vista quizás más frío, más numérico como al que le das tú. Bueno, yo lo que comentabais de las posiciones, sí que sigo creyendo que es un problema cuando haces un poco trampas con las reglas que te montas tú mismo, ¿no? Porque si entra Wings como forward, pero no puedes meter a otros que podrían ser igual un 4 un poco más grande y tal, pero luego si metes a DeRozan como guard, cuando está jugando de 3 o de 4 todo el rato, ¿no? Entonces, eh, entonces no le veo sentido a por qué no hacer directamente. Pues mira, cogemos a los 12 mejores y luego ya nos apañamos, que realmente cuando luego se juega el partido, que tiene la trascendencia que tiene, pues se pueden poner a 5 pequeños si hace falta. O sea, no creo que hubiera ningún problema si Suele ser realmente más se iban divertido, de hecho, poner a 5 pequeños. Sí, total, si van a meter 150 puntos, si no, no sé, o sea, no le veo ningún problema a decir, vamos a llevar a los 12 mejores y ya está. Sí que es verdad lo que decíais de Wiggins, pues que las votaciones pueden ser un poco también traicioneras y, y, y que no sé si tiene mucho sentido que un titular
sea pues, tercera espada, ¿no? Es lo que puede ser Wiggins ahora que ya está Clay de vuelta. Pero bueno, o sea, sí que tampoco es ninguna locura. Es decir, no ha hecho una temporada de 5 puntos y 3 rebotes. O sea, está haciendo un buen año, no al nivel de titular, pero ya digo, creo que es un poco más para el salseo que pueda haber en prensa, en redes sociales y que se hable un poco de esto. De hecho, recordemos ya por cerrar tema All Stars que fue en 2015 el gran año de los Atlanta Hawks, la primera vuelta al menos, que metieron a 4 All Stars en el este y alguno que pintaba ahí, de Murray Carroll, Kyle Korver, que decías tú. O sea, podías entender lo de Horford o lo de Tig incluso, pero eran unos nombres que tú decías, ¿y estos que pintan aquí? Pero bueno, que esos eran un poquito las votaciones del All-Star y la coletilla que ha dado. Veremos cuando se anuncien los suplentes, que si no me equivoco es este fin de semana. Estoy ahora tirándome un triple un poquito. Pero bueno, hablábamos de pequeños y yo quiero pasar a hablar de grandes. Ayer la NBA anunciaba que el jugador de la semana de la conferencia este había sido Joel Embiid. Lo anunciaba justo el día que el camerunés descansaba en la victoria de los Sixers en la prórroga. Por cierto que ganaron casi con un sprint en ese último segundo de Tyrese Maxey, un jugador muy chulo que ya apareció la temporada pasada y este año sin Ben Simmons, pues claro, está tomando más protagonismo. Y mira, yo encontraba hace un par de días en Twitter, ya que tenemos a Ander aquí, un gráfico muy chulo de Synergy Sports que trabajan con datos en general, una comparación de, bueno, lo voy a enseñar, así vamos adelantando trabajo, entre Jokic y Embiid, y el tipo de canastas que anotan, cómo anotan sus puntos, cuántos puntos por posesión, dependiendo de qué cosa, de pick and rolls, de cortes, de rebotes, de posteos. Y hablábamos de Jokic, que más de una vez hemos dicho que probablemente sea el mejor pasador en activo y de los mejores pasadores de la historia, pero claro, a la hora de anotar, y Jokic está teniendo también una temporada fantástica, esto habla también, Ander, de su gran abanico de recursos, de todas las formas que puede hacer y de cómo esto se ilustra en trabajos como este. Sí, al final, bueno, yo creo que estamos ante los dos, ¿eh? Tanto Jokic como Embiid son dos jugadores que han cambiado el paradigma del center NBA, ¿no? Y con Jokic sí que quizás los años anteriores, igual la temporada pasada no, pero los años anteriores había un poco de, no voy a decir mofa, porque eso de que era un poco gordito y tal, y un poco lento, y a lo mejor no es tan fuerte y eso, pero yo creo que con el tiempo se ha ido viendo que tiene talento de sobra, tiene cuerpo para jugar dentro, pues ellos juegan mucho ya desde hace años, ¿no? Como si fuera prácticamente el segundo base o el primer base, tanto ordenando como pasando, ¿no? Y por de las situaciones del rodo y tal. Y, y lo que se ha conseguido al final ha sido un equipo un poco hecho para él, por y para él, ¿no? Pero imitando a los equipos que tienen un base, ¿no? Un base muy dominante o un anotador muy claro, ¿no? Y un poco de lo que se jugaba antes de más aclarado y tal. Pero lo que veíamos ahí con los volúmenes, ¿no? Bueno, ahí también en esta imagen también se puede ver cuanto más ancho, más volumen, más frecuencia de esos tipos de jugada y en la anterior, cuanto más alta la barra, más eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué ha conseguido Jokic? Pues ser un jugador muy eficiente, también porque tiene tiro exterior, ¿no? Entonces tampoco le puedes flotar tanto. Es un poco lo que pasa con Embiid, que se ven situaciones de él, pues tiene un poco más de físico, pero que puede jugar desde fuera, puede tirar, puede penetrar, puede jugar al poste, ¿no? Entonces, al final, para mí, ellos son los dos mejores jugadores de la temporada, sin ninguna duda. Y bueno, que te cambian partidos, te cambian equipos, te cambian competiciones. Y sí que hay un poco lo que se puede adivinar con los datos es que esos hombres grandes cada vez son más parecidos en la forma de jugar, independientemente de altura, de peso, a los pequeños, ¿no? Sobre todo en el caso de Jokic, que es más asistente y más distribuidor, ¿no? Un poco, de hecho, y perdón, ya entráis los otros ya. El híbrido entre pequeños y grandes que tú decías, que llevamos años viendo, sobre todo en formas de tener recursos, y lo veíamos también en este gráfico otra vez, que siempre ha sido Kevin Durant, al que siempre hemos dicho que es uno de los jugadores con más formas de anotar de forma eficiente, lo vemos también ahí, de hecho, bueno, pues ese gráfico lo muestra así, y estos grandes que se están convirtiendo en los grandes modernos,
por tener todos estos recursos. Y Whiteman, tú y yo más de una vez hemos hablado que Durant, que además le vimos aquí en Bilbao, tuvimos la suerte hace ya 8 años, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Que era este jugador con tantos recursos que por eso era tan indefendible. Tiene el tamaño, tiene la velocidad, tiene la habilidad. Kevin Durant no vino. Estoy tratando de recordar. No vino. Lo he visto No yo en vino. otros No, sitios. Da igual. lo teníamos en todos los carteles, que además que fue una de las grandes comidillas, ¿no? de aquel mundial. Claro, parecía que Kevin Durant era el gran referente de aquellos Estados Unidos. Que además creo, Íñigo, le has dado un me gusta a una metedura de pata buena mía, al respecto de la selección de Estados Unidos del pasado, los pasados Juegos Olímpicos, que yo creo que eran un buen equipo y madre mía. Sin más. No te he entendido, ¿eh? ¿Qué has dicho? Luego en Twitter te respondo, ya verás. Porque me parecía que la selección de Estados Unidos de este verano era una de las de más calidad. Y te aseguro que no. que después de verles jugar, digo, madre de Dios. Vale. Aquella selección que estuvo en Bilbao, la que sí que estaba la Barba, estaban los Splash Brothers, teníamos a Rose, pero bueno, Rose Cojo, Davis, es verdad, o sea, era un muy buen equipo, o sea que tampoco estaban en dinámica muy, muy grande. Y en ese sentido, sí, jugadores referentes. Yo mientras estaba escuchando, por cierto, que me gusta mucho cómo cuentas y bueno, me hace pensar en grandes jugadores de otras épocas. Claro, es que yo he visto jugar a Sabonis en ACB. Cuando Sabonis estaba en el Fórum Filatélico en Valladolid, si hubiera estadísticas de ese perfil, podríamos ver que todo pasaba por él y él era el referente absoluto en cuanto a asistencias, puntos, lo era todo, ¿no? Y ha habido jugadores a lo largo de la historia y me hubiera gustado, no sé si igual te meto en un compromiso, poder saber un poco la importancia que tenía un jugador que para mí en el baloncesto europeo fue tremendo. No sé cómo fue su traslación a Estados Unidos, porque en Portland sí que lo hizo muy bien, hablo de Drazen Petrovic, al respecto de esa eficacia comparativo. Igual me voy de la olla, pero para eso estamos en directo y que la gente diga con Michael Jordan. Me ha parecido lo más similar que he visto de concepto de jugador que era indefendible sobre una cancha y que sabías que te la iba a meter y te la metía. Hablo tanto de Jordan como de Drazen Petrovic y de esos momentos clave en los que ellos sabían perfectamente que podían haber fallado todo, pero en el momento clave ellos estaban. ¿Qué me decías, Whiteman? Ahora no quieres decirme. No, que sí. Se ha hecho Whiteman ha empezado una pregunta y luego ha hecho otras 5 o 6 preguntas. Lo suelo hacer, es que me conocen. Venga, empiezo con la primera. Drazen Petrovic y Michael Jordan. No, es que estaba pensando en lo de Sabonis, porque hace un par de años, yo lo comenté, al jugador al que más me recordaba Jokic era a un Sabonis más sano, es decir, con más capacidad física de poder moverse, sobre todo pensando en el que llega a la NBA, ¿no? Y que sí que fue un jugador importante, pero lógicamente no era el número uno porque no tenía esa capacidad y también los europeos en los finales de los 90, principios de los 2000, no tenían esa capacidad de estatus, ¿no? Ni A Petrovic, ni nada, sí. Entonces, creo que a Petrovic le pasa un poco igual, incluso peor todavía porque llega mucho antes, y que se podría comparar quizá el Petrovic europeo, pero el que juega en Europa, con el Jordan que juega en NBA, ¿no? Porque, a ver, también es difícil comparar épocas, sobre todo 80-90 con lo que sería hoy. Seguramente si Petrovic llega hoy a la NBA podría ser un Doncic perfectamente, no habría ningún problema para darle una franquicia, ¿no? Sobre todo porque sí que traía ese estatus de Europa. Pero bueno, sí que ya te digo, creo que es muy difícil hacer esas comparaciones, ¿no? Porque también la carrera de Petrovic fue muy corta. Pues si pudiéramos comparar una carrera completa de Petrovic, que no empezó siendo un número uno, ¿no? Si hubiera podido jugar 10 años,
Entonces sí que podría haber llegado al Jordan que fue, ¿no? Porque sí que Jordan, incluso en sus primeros años, era muy. Era un torbellín ofensivo, pero no era ese jugador que recordamos, yo creo, todos, de dársela en el poste medio y de espaldas y luego. O sea, era mucho más físico, era más mate, era más tiro, ¿no? Entonces, bueno, no, tampoco te sé decir porque es un poco hipótesis, ¿no? Y muy incógnita por tan poco tiempo. Pero sí que creo que el paralelismo con Sabonis y Jokic, creo que si Sabonis llega hoy y tiene las rodillas bien, podría haber sido pues lo que hacía en Valladolid, ¿no? También en Madrid luego ya estaba más rodeado. Pero creo que habría podido ser igual, sí. Hay que, Sí, yo es sobre que, todo lo digo, perdona Íñigo, para no, 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 no. explicarme, lo digo en situación de datos, de trasladar los datos, no sensaciones, porque la sensación era evidente, ¿no? El partido complicado, bola al Sí. número 11 y ya está, solucionado. Y lo- Pero en sí, datos, lo- a mí me hubiera gustado saberlos, comparativamente hablando, de decir, oye, ¿es tan eficaz en ese sí. momento o simplemente es que él es mucho mejor que el resto y ya está? Sí, lo que pasa es que los datos que había en principios de los 90 no son los mismos que podía haber en los 2000 y sobre todo ahora, ¿no? Entonces la forma de describir a un jugador, o sea, lo podríamos hacer si fuéramos nosotros prácticamente manualmente viendo todos Ya. sus partidos, analizando. O sea, que no es como ahora que sí que podemos decir, vale, vamos a analizar pues lo que estás comentando tú, la diferencia entre Durán y Curry. Y ahí sí que rápidamente buscaríamos, Sí, número de filtraríamos y posesiones, tendríamos puntos por información. posesiones, ritmo, toda una serie Eso de es. datos más avanzados que ahora se recogen de forma automática y que al término del partido los puedes ver para consultar con cualquier jugador Sí, y que obviamente antes no sí. existían. Bueno, Que Íñigo, ¿qué ibas a decir? igualmente nos costaría, ¿eh? O sea, que sería un trabajo de decir, vale, vamos a ver en qué situaciones, contra qué rivales, si Ujú. están contra defensores buenos o malos, en situaciones de. Pero, pero ya te digo que hace 20 años o 30 años ya, ¿no? Es muy difícil. Iba a decir antes que con respecto al tema de Sabonis, que creo que todos guardamos en la memoria el recuerdo de Sabonis como un pivot, como lo habéis definido, o sea, exactamente, menos móvil, pasando desde el poste bajo, distribuyendo, con menos capacidad física. Pero, joder, me acuerdo de ver en el confinamiento, que vi muchos partidos anteriores, porque no sé si recordáis que Teledeporte se puso a sacar muchos partidos de archivo, y ver a la Unión Soviética, que fíjate, estuvimos hablando también hace 2 semanas de Unión Soviética y Daño. tal. Era Kurtinaitis jugar con Sabonis, pero Sabonis en un estado de forma físico exuberante. O sea, lo que pasa es que luego lo fueron castigando mucho las lesiones y tuvo muchos problemas, creo que en las rodillas, como decía Ander, Sí. pero al principio era un jugador físicamente superior y prácticamente hacía la diferencia, además de por su calidad, por su pedazo de físico. Lo que pasa es que luego yo creo que a medida que fue decreciendo, lógicamente, su superioridad física con respecto al resto, pues incrementó su calidad, ¿no? Su lectura del juego y efectivamente yo pienso tal cual. Creo que no tienen mucho que envidiarle a Jokic en cuanto a manos, en cuanto a pase, en cuanto, bueno, quizás tirando, yo igual recuerdo un poco mejor a Jokic, vosotros diréis, ¿no? Yo creo que Jokic quizás es más fiable, pero bueno, en el resto de habilidades es un jugador relativamente similar, como decís, No, ¿no? olvida Sabonis, el triple también acabó siendo incluso la NBA, ¿eh? Ganó partidos Bueno, lo con, vimos el con otro día que canastas ganadoras, con triples ganadores. se cumplía ese aniversario de su máxima anotación en la NBA con esos triples también. Y ya bueno, por ir cerrando, Sí, que sí, decías yo tú, simplemente quería decir que esos fueron pioneros a la hora de abrir el mercado para que esta serie de jugadores europeos hayan Claro. podido entrar, porque, como bien decía Ander, al final no había opción de ser ni referente ni nada. Algún rara avis, ¿no? Pues que sucedía pues, que tenían un físico distinto y podían entrar en algún tipo de rotación, pero eso nada, simplemente pues me quedo con más datos. Ahora quiero escuchar, ¿eh? bien, pues ya por cerrar un poquito con datos de NBA, pero también otros que me gustan mucho a mí, y hablábamos de Joel Embiid, uno de los jugadores de la semana, el otro había sido Chris Paul, que vive en esa segunda juventud, abusando como siempre de la media distancia tan desaparecida, aunque este año la están reviviendo entre él y DeRozan un poco, esa media distancia venida menos, y otro perfil también un poquito más raro, que es el de Ja Morant, el base que acaba más cerca del aro que en el triple, que es un poquito la antítesis de Stephen Curry. Veíamos estos gráficos, por ejemplo, de la distancia de los tiros de Stephen Curry, los arcos,
con su mediana a 25 pies del aro, y los distintos jugadores. En el caso de Chris Paul, esa media distancia suya tan característica, tan clásica, y en general con un volumen muy parecido desde todos los sitios. Vemos lo de Joel Embiid, ese pivot moderno que también tiene muchísimo rango y acaba también en una distancia parecida a la de Chris Paul. Y luego Ja Morant, que es un poquito la excepción. Un base que por su físico y por su estilo de juego, lo comparábamos con Derrick Rose también hace algunas semanas, termina mucho más cerca del aro, nada en la media distancia, y obviamente también tiene ese rango de 3. Ander también, yo creo que un poco todos estos datos de los que disponemos hoy en día, lo que tú decías que no había tanto antes, nos ayudan a poder crear estos perfiles, conformar estos perfiles de lo que son los jugadores tipo de hoy en día, porque prácticamente con estos 4 jugadores ya resumes un poco lo que son el grueso de la NBA. Sí, sí, por ejemplo, ya Morán, el último que veíamos, creo que metía 15 puntos por partido, no sé si en la zona o en el aro o en la zona restringida, ¿no? Creo que eran Algo menos que, de 6 pies, sí. menos de 6 pies, sí. Algo que hoy en día igual no se ve tanto, ¿no? Porque los pequeños tienden un poco a evitar esos contactos y tiran más de 3. De todas formas, el debate de la media distancia, por ejemplo, el Chris Paul, que es bueno, y DeRozan también comentabas, ¿no? Los dos jugadores que por antonomasia más han ejemplificado que el tiro de media distancia no está muerto. Es que realmente eso de que el tiro de distancia está muerto ha sido también un poco relato, ¿no? Porque se ha intentado unir a que las estadísticas o los departamentos de analítica en NBA han desaconsejado el tiro de media distancia. Lo único que han hecho ha sido decir, vamos a buscar el tiro más eficiente. Si Chris Paul mete un 60% en media distancia, que tire de media distancia. Nadie le va a decir a Chris Paul que no tire, a DeRozan que no tire. Lo que van a decir es, si tenemos jugadores que de 3 pueden meter el 38, el 40%, ahora creo que hablaban de Stephen Curry, que en enero había estado mal, y no sé si era un 30 y pico, un 30 alto. Entonces, claro, un 30 alto, un 40% en triples, yo siempre hago la cuenta que creo que se entiende muy bien. Un 40% en triples es el equivalente a un 60% en tiros de 2. ¿Vale? Entonces, Números de un aunque Bubo convierta. Tibo. Sí, entonces, a ver, ¿quién le va a decir a un pívot o a cualquier jugador que si mete 6 de 10, un 60% en tiros de 2, no tire más de 2? Porque es un buen porcentaje. Entonces, un 4 de 10 en triples viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ahí sí que creo que, bueno, siempre hago el inciso ese de 3 vale más que 2 y nadie ha dicho que no hay que tirar de media distancia. Y además, al final, lo que se está consiguiendo es que eh, como muchos equipos, eso también pasa en Europa, muchos equipos tienen jugadores en el perímetro, ¿no? Eh, el caso más claro aquí, aunque me cambie de continente, es Tenerife, ¿no? Ellos juegan mucho pick and roll central con un base y un pivot. Y luego 3 jugadores esperando y suelen estar liberados. Entonces, ¿qué pasa? El tiro liberado tiene más probabilidad de acierto porque tira solo, ¿no? Entonces, al final, esos espacios que quedan en la media distancia, ¿sí? Que antes igual estaban un poco más ocupados por un 4, ¿no? O por un 3, un tirador, están más desocupados y esos jugadores tienen más espacio para maniobrar, sobre todo en situaciones de aclarado, ¿no? Pero si Chris Paul en 1 por 1 puede ir a un sitio solo, sin tráfico, y lanzar de 5 metros, pues va a lanzar, ¿no? O sea, no tiene no tiene ningún misterio. Y como lo sigue metiendo, pues va a seguir tirando. Eso por un lado. Y luego, el tema de los interiores, sí que es verdad que cada vez hay más interiores que tienen tiro de 3 y tiro de 5 o 6 metros. Entonces, pues esos rangos que ponías tú, pues que ya no es darle el balón en el poste bajo al center y que juegue desde ahí, de espaldas, y que se la tire o que la pase, ¿no? Ya se están buscando, eh, ya se están buscando combinaciones un poco más, no voy a decir complejas, pero sí que antes no se veían tanto, ¿no? El mítico dentro-fuera del el exterior desde 45 grados, que le metían poste bajo, daba 2 botes, intentaba postear, la sacaba y la volvían a meter. Eso que, por un lado, además, ha agilizado el ritmo,
pues ya podemos ver otras cosas, ¿no? Como el grenade, que sería este mano a mano para un triple y con espacio. Entonces, al final no es más que ir buscando las posiciones y las situaciones de juego más provechosas en el sentido de eficiencia, que eso sí que es importante. Y luego lo que decías tú, Martín, yo soy partidario, esto es un poco personal, pero de hacer los perfiles no tanto desde dónde tiran, que sería esto la distancia, sino en qué situaciones tiran. Porque no es lo mismo un triple, un triple de Klay Thompson saliendo de bloqueos indirectos que un James Harden que da 10 botes antes en aclarado, ¿no? Entonces creo que para mí definir los perfiles de jugadores es mejor por esa vía, ¿no? El estilo de juego, estilo, tipo de posesión, que no pues ha tirado de 7 metros o de 5. No estoy, no estoy diciendo que la gráfica y tal esté mal, ¿eh? Ni Bueno, mucho pero menos. bueno, que Pero nos que quedamos más con la gráfica inicial que veíamos, por ejemplo, de Jokic en Sí, Bid, que hablaba de qué tipo de posesiones necesitan para eso es. anotar y cuál es su efectividad y eficiencia desde ese tipo de recursos que con estos últimos. al final Sander, es. esa fórmula es la que se utiliza para fichar ahora. Es decir, bueno, creo, en general, ¿no? O la que sería fundamentalmente deseable para poder fichar a la hora de hacer un equipo, más allá de las condiciones personales de cada uno, lo idóneo sería buscar perfiles de jugadores, no un 2 o un 3 o un uno. Creo que eso ya es muy superficial a día de hoy, sino quién es un generador, quién es capaz de generarse sus tiros, quién es capaz de ejecutar simplemente balones que le dan, ¿no? Creo que es quedarse muy superficial pues esos Sí, modelos en los que, bueno, se ha instaurado ahora mismo, hay muchos más datos, mucha más información y creo que esos clusters, ¿no? Se llaman perfiles sí. de jugadores, pues para agrupar determinados tipos de jugadores un poco hasta a la orden del día, ¿no? Sí, a ver, hay un poco, yo creo que dos corrientes. La que estabas comentando tú, que es igual más en NBA, ¿no? Y más, porque ellos tienen cierta tendencia más a usar los números. Y no tanto un uno el clásico uno un 2 que sea solo tirador, un 3 que apoye el rebote. O sea, creo que eso se ha quedado un poco obsoleto y también en Europa. Pero que no sé hasta qué punto a la hora de confeccionar plantillas aquí se tiene en cuenta, pero tiene sentido, porque al final lo que decíamos de Jokic, pues si tienes a un Jokic, a lo mejor el base no necesitas que sea el típico organizador que da 10 asistencias y tira triples, ¿no? Lo puedes poner en otras situaciones. El tema de las posesiones, de las posiciones, perdón, lo de las 5 yo creo que está ya un poco obsoleto. Por eso comentaba lo del All-Star, que tampoco sé qué sentido tiene seguir con eso. Pero sí que, por ejemplo, nosotros utilizamos como 10 12 arquetipos de jugadores, al final, pues manejador de balón, primario. Pues generalmente esos son los bases, ¿no? Pero no tiene por qué. Puede ser un 2 puede ser un 3. ¿Qué es Doncic, por ejemplo? ¿Es un base? Bueno, es un base que juega al poste, que tira de tres, pero mide. O sea, creo que poner los moldes de toda la vida y no salirse de ahí es quedarse un poco atrás, ¿no? Y como decías tú, yo creo que es mejor buscar las sinergias entre los cinco, pero no que sean uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, pues el propio Amer ya nos había ayudado a hacer ese salto a Europa, porque Iñi, vaya semana hemos tenido de noticias, de partidos, de actuaciones individuales y grupales en la Euroliga. Sí, y tenemos, hay muchos, bueno, ahora mismo está jugando Barça-Bayern, en Midazón va ganando 54-58 el Bayern, igual ahora Más bien, Whiteman me dice que no más estamos bien. de acuerdo, Espera, lleva, que Mirotic va a meterla. No, no, mira, se la roban. Ahí lleva tendría la duda de Calates con Jokubaitis, ¿eh? ah, No sé. Lleva 12 puntos seguidos, creo, o si no son 12, son 11. Lucic, que Sí, está sí, sí. haciéndolo excepcionalmente bien, sobre todo en este último cuarto. Dos Y está triples siendo un seguidos. partido de muchísimo cemento, ¿eh? Un primer Sí, sí. cuarto de mucha cera, creo que ha sido 9-9 el final del primer cuarto. Mm. Digamos, es una de las cosas que os iba a comentar y que podemos aprovechar para interrelacionar, que en las últimas semanas estamos viendo cada vez más partidos con más baja anotación. Estamos viendo, por ejemplo, el otro día termina en los primeros 40 minutos del Mónaco-Madrid 66-66 y se va a la prórroga.
Ahora hemos visto otros cuantos partidos, 62-56 fue Milán-Zalgiris, acabamos de ver a Milán también, pues 8-7, ¿no? Iban al final del primer cuarto Estrella Roja a Milán. Vemos ahora este ejemplo del Barça, que quedan 5 minutos y yo creo que van a jugar a acabar en 70 puntos. ¿Por qué creéis que se puede dar eso? Justo sobre el partido del Madrid que mencionas contra Mónaco, porque tuve, voy a decir, la suerte de verlo, para bien y para mal, porque por momentos era de sufrir. Me parece un partidazo, me parece un partido de esos en los que realmente lo pierdes 9 de cada 10 veces, si eres el Real Madrid. También es verdad que, mira, hablando de lo que decía Ander, de buscar sinergias y de buscar un poco más los roles y no esas posiciones clásicas, hubo algún momento en la prórroga que veías el quinteto que sacaba el Real Madrid y era una pisonadora defensiva. Creo que estaba Rudy como su pues teórico base, o al menos el más pequeño prácticamente, junto a unos jugadores que, claro, ¿cómo metes ahí? ¿Cómo vas a meter a algún solo punto? Y a Valde, Taylor, Yabusele, Tavares. Claro, sí, creo que era eso. Era el 5. Tenía la duda Sí. de si estaba en ese momento Taylor, pero bueno, obviamente. Y yo creo que la anotación también, más allá de que sí que es verdad que enero, febrero suele ser un momento en la temporada donde se empiezan a notar un poquito las piernas y bajan también así, pero ese partido fue un muy buen ejemplo de las defensas empezando a tomar mucho protagonismo. Y también porque el arbitraje lo permite, ¿eh? Eso te iba a Porque decir. es, Yo creo que se va es- acercando lo importante y cada vez se pita menos, ¿no? Es mi percepción, es mi percepción. Sí, sí, el arbitraje está siendo tremendo. El primer cuarto, por ejemplo, del Bayern en Barcelona ha sido, tú has dicho cemento, pero cemento Ha sido una y, guerra, una y batalla. alguna cosa más. Sí, sí, ha sido tremendo, con el empate a 9. Y bueno, ahora está el Barça 1 abajo, 60-61, el tiempo muerto en la cancha, y aquí no se descuelga absolutamente nadie. Y va recuperando jugadores el Barça. Y no sé, no acabo de verle fluido, pero claro, es que también depende de los rivales, ¿no? Porque he visto también un ratito el partido de Baskonia, que al final lo ha perdido, y claro, ves también otro de los equipos que tiene cerita, ¿no? Como el Zenit, el primer cuarto, una vez que han cerrado un poco ahí, ¿no? También el Baskonia se ha quedado sin absolutamente nada en el partido ante un equipo que ahora también venía como el Zenit, el de Xavi Pascual, venía con bajas, y bueno, pues ha aprovechado la coyuntura y bueno, otra vez, ya veo el Palau prácticamente al 100%, y en Vitoria, pues como estamos aquí, ¿no? Al 50%, pues hay menos público en Vitoria, están pasando por un mal momento, pero es que ni siquiera puede tener el apoyo del público, es tremendo. Tú sigues con tu guerra particular, Sí, sí. Hay misma competición, diferente normativa, no me gusta. Y Ander, lo tengo que decir. te iba a preguntar si tú ves alguna interrelación de esto de las últimas semanas así, con un bajón del ritmo o, bueno, si lo has apreciado, que me imagino que no se puede estar constantemente analizando tendencias porque al final es algo que quizás hemos observado las últimas 3 semanas o así. Sí que es verdad que por lo que comentabais de los árbitros, yo, a ver, no, ya te digo, creo que hay muchos factores, pero sí que creo que la falta de ritmo un poco entre competiciones, ¿no? Porque antes de la pandemia siempre era Liga, Euroliga, Eurocup o Champions, ¿no? Liga, Euroliga, Liga, Euroliga. Al final, y un poco si no hay lesiones, pues tú tienes tu ritmo, tienes tus hábitos y tal. Ahora, en cambio, entre que te suspenden un partido este sábado, pensabas si ibas a jugar y lo vas a jugar el lunes o lo vas a jugar dentro de 2 meses, que estás 10 días sin jugar. También los mismos jugadores, pues algunos se salen y entran, además de las típicas lesiones musculares, etcétera, ¿no? Creo que eso puede influir. Otro tema, eh, me da la impresión de que seguimos ahí, y ahora, como me preguntabas lo de los números, seguimos pensando en que un partido, el ataque es bueno si van a 90 y el ataque es malo, o la defensa es buena si van a 60, ¿no? El tema del ritmo creo que habría que asumirlo y meterlo en el box score bien metido, número de posesiones y puntos por posesión. Totalmente de Y acuerdo. también las pérdidas, ¿no? Porque al final, pues también se suele asociar ritmo alto porque hay muchas posesiones, es que juegan muy rápido y hay mucho contraataque y no tiene por qué. Puede ser que si hay muchas pérdidas, porque no finalizan, hay más posesiones, ¿no? Entonces no siempre es más posesiones, más rápido, más ritmo.
Y eso por otro lado. Yo creo que sobre todo pueden ser esas dos cosas, la falta de continuidad y luego lo que comentabais, que ya empieza un poco a saberse quiénes van a estar por arriba, quiénes se pueden quedar fuera del corte de los 8 y, y ya empieza a haber un poco de De jaleo, Yuyu. ¿no? Comentaba Whiteman el 9-7, creo que ha sido. No, 9-9 del 9-9 9 del Barça. 9 primer primer cuarto, sí. cuarto, sí. Bueno, Y había un 8-7 en el Estrella Roja, el primer Sí, cuarto sí. también. Entonces, sí que es verdad que igual, no sé, o sea, creo que con la pandemia sí que sin público había ese contexto un poco diferente, porque juegas en pabellón vacío, se oye todo, etcétera. Creo que ya, pues eso, independientemente que sea el 50, el 70, el 80 o el 100, creo que eso ya lo hemos pasado y ya los jugadores están acostumbrados, o sea que tampoco lo achacaría a eso, pero igual sí que hay que, no digo meter mano para hacer el producto un poco más entretenido, que tantos partidos así de 60, no sé si para la Euroliga acaba de ser algo atractivo, ¿no? Ten en Porque cuenta, Ander, que el porcentaje del Bayern en el primer cuarto no supera el 20%, que es sí, sí, de sí, tiros de campo. sí, también puede ser verdad que igual al principio de temporada los equipos no se conocen tanto, ¿no? No hay no hay tanta muestra para hacer el scouting. Ahora ya, pues todos, o sea, incluso nosotros los de fuera, pues conocemos cómo juega el Zenit, de Baskonia. Ya no te pilla de nuevas como pasaba con Bilbao Basket al principio, ¿no? Cuando hacían la pretemporada todos juntos porque no tenían internacionales y podían Claro. empezar fuerte. Eso hoy en día es mucho más difícil y ahora ya en febrero pues se conocen a la perfección y el nivel de preparación que tienen estos equipos además, sobre todo Euroliga, que pueden tener 3 ayudantes más el entrenador, más información. Yo creo que eso hace un poco que los jugadores más creativos y los entrenadores un poco más ofensivos pues no puedan desarrollar tanto su juego. yo, aparte de lo que hemos hablado un poquito, que hemos aprovechado ya para hablar Bayern-Barça y tal, yo hoy sobre todo quería centrarme en dos situaciones y son dos equipos rusos. Uno de ellos es el Zenit, que ha vencido en la pista de Baskonia. Antes de nada, voy a recordar los resultados que se han dado hoy, pero bueno, después vamos a hablar del Zenit, como decimos, que ha ganado 82-90 en Vitoria. 83-91 ha ganado Mónaco en Panathinaikos, ahí en Atenas, 94-78 Maccabi, ha ganado Milán también en Belgrado, Estrella Roja, 57-63 y Fenerbahce, fuerte en casa, 85-76 con Aspa. Pero ahora me centro. Zenit está haciendo una temporada nuevamente excepcional, cuarto clasificado en la Euroliga después de los dos españoles y Milán. A falta de quizás su generador primario, ¿no? Hablando antes de los roles, que es Napier, que había hecho una pretemporada excepcional, que había dejado unas sensaciones de que podía ser dominador del baloncesto europeo, y bueno, pues una lesión nos ha impedido verle hasta ahora. Antes de su ausencia, pues Ponitka, pasos adelante, Bailey Bayron, pasos adelante, Jordan Lloyd en un rol estelar y Jordan Mickey haciendo otra vez un año muy bueno. ¿Cómo creéis que puede terminar el Zenit? ¿Cómo creéis también que se puede adaptar un generador y un jugador que va a requerir uso de balón en principio como es Napier, en ese rol que quizás yo creo que quiere imitar Zenit de lo que fue Kevin Pangos el año pasado, ¿no? De tener mucho balón, de ser capaz de generar tiros para sus compañeros. Por cierto, que Barça parece que resuelve 8 arriba a falta de 50 segundos, Sí. 7-1-6-3, Dante Exum, muy Mira a ver si importante. ves el triple de Exum y la falta en ataque que ha hecho Sí, pero Mirotic, que bueno, no se la han pitado. Qué Vamos, la sorpresa. magia del Palau. tremendo. Bueno, sobre Íñigo, sobre Napier, que hablabas tú, yo más hablando sobre lo que fue Napier en Estados Unidos, tanto la NCAA como la NBA, un jugador uno de los pocos jugadores capaces de ganar 2 veces el título de la NCAA, que lo ganó en 2011 y en 2014, después estuvo Y en metiendo un Portland. tiro, ¿no? Para ¿Cuál? ganar él, ¿no? Sí, sí, Metiendo con un tiro para Yukon, con ganar. Connecticut, eso es, la de 2014 en su año senior. Y después estuvo en Portland, creo que estuvo en Miami también. Y es un jugador que siempre se ha ido adaptando bastante bien a las distintas situaciones. Claro, ahora vuelve barra a un equipo que ha tenido que aprender a vivir sin él. Y bueno, estas imágenes que vemos que son de septiembre del año pasado, si no me equivoco. Y bueno, pues va a tener tanto el equipo como que volver a acostumbrarse a él, como él acostumbrarse,
pero es un jugador con muchísima calidad, con muchos puntos. Ha sido demostrado también en Yukon. Y yo tengo curiosidad porque además es un equipo que, como tú dices, lo está haciendo muy bien. Las veces que he podido verles son divertidos de ver. Escuchar a Ander por ahí, a ver qué piensa de lo de Napier. Sí. Yo vi bastante a Zenit en pretemporada y al principio justo hasta que se lesionó, porque me gusta verlos al principio y me parecía que podía ser muy importante, es lo que comentabais vosotros, y ser eh, ese sustituto de Pangos, que era uno de los mejores bases de la Euroliga, lo pierdes y bueno, a ver cómo se te queda el equipo, ¿no? El otro base que llegaba era Frankamp, que lógicamente no es lo mismo jugar en Murcia que jugar en Euroliga. Y, y a mí me parecía que cumplía totalmente las expectativas, estaban jugando muy muy bien, él demostrando que iba a ser de los mejores bases de la Euroliga, se lesiona y eso lo bueno que tiene es que Frankham, que había empezado así como yo creo forzando un poco, ¿no? Tenía 8 o 10 minutos, además compartiendo los que habéis dicho, Bayron, que es muy bueno también, a pick and roll, Lloyd, los manejadores, entonces él se quedaba un poco como atrás, ¿no? Un poco para tirar, jugar sin balón, y esto le obligó a meterse un poco. Creo que por ahí le vino bien. Ahora, en cuanto esté ya Napier bastante bien físicamente, va a volver a ser importante. Además, para Xavi Pascual es como pues Tito a Pangos y meto a un jugador de perfil un poco similar, ¿no? No es como en otros equipos que cambian un base eh, que pueden ser muy diferentes, ¿no? No sé, se me ocurre Baskonia, sin sin decir que son muy diferentes, pero tenía una figura muy importante como Pierre Henry, se va y traes una figura como Baldwin y al final está siendo muy controvertido y tal, pero tienes que cambiar y además cambiaste de entrenador y ahora cambias de entrenador. O sea, creo que esos contextos en los que los jugadores eh, se mueven y al final tienes a Byron, a los pivots también, que es muy importante cómo se combinan con el base en pick and roll. Creo que ya se conoce muy bien la estructura, mismo entrenador, mismo sistema. Creo que va a encajar ahí muy bien y en cuanto llevemos, no sé, yo creo que para final de liga regular y luego ya en playoff, que creo que va a entrar Zenit, va a ser uno de los mejores bases de la Euroliga sin ninguna duda. Y mira, a colación de Pangos, el otro tema, CSK. La semana pasada estuvisteis hablando con Juan y os contó que, bueno, que CSK tenía prácticamente el probador, es una de las Rising Stars más importantes de la Euroliga, ¿no? Quiero escucharos un poco también, no está funcionando CSK, es un hecho, parece que ahora quizás levanten un poquito de cabeza, pero el bloque, que estaba ya tan sólido de otros años, no termina de ser lo fiable que Itudis y que en Rusia pretenden, ¿no? De alguna manera. Os quiero escuchar un poco a ver qué opináis de los rusos, de ese equipo del ejército. Para empezar yo, simplemente dinámicas y luego pues tiene situaciones, lo que sucede en todos los vestuarios, que al final no te acostumbras quizás al trabajo de un entrenador, entra un nuevo gallito y yo creo que tiene buen equipo, pero es cierto que le falta la figura de un director de juego. Ya sé que hemos dicho que no encasillamos, pero hay, sobre todo en el baloncesto europeo, yo creo que hay necesidad de tener directores de juego y pues el CSK no lo tiene y no lo puedes llevar todo al corazón que muchas veces tiene el georgiano, ¿no? Es un jugador importante, pero tiene que tener un poco más abanico de juego y para ello necesitas un director de juego. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, en el Bilbao Basket de la comparativa de tener a Luz al respecto de tener a Jonathan Gusel, por ejemplo, en el que ves que tienes un cierto orden o un cierto desorden ordenado, que es lo que solía tener el francés, y bueno, es distinto, ¿no? Tener un director de verdad para unos, también depende, como decía antes, depende del ecosistema que tienes alrededor, porque claro, no es lo mismo tener un amasador de juego, teniendo buenos tiradores, con un par de tíos que hacen bloqueos inteligentes, etcétera, o jugar como juega el Fuenlabrada, ¿no? Un poco Tú dale pie a Ander a timba abierta. ahora que has mencionado a Gusel, dale pie a Ander, sí. Sí.
No, a ver, por seguir con CSK. El Chesca, yo digo, por eso, la dirección de juego del Chesca a mí me parece fundamental. Sí, Hackett es bueno, ¿eh? Sí, sí, pero siempre ha sido en Italia, era un jugador no digo suplente, pero que siempre había otro Sí, de sí, su eso sí. perfil No es en primera minutos. espada, no es primera espada. sí, es verdad que los dos así bases que puede tener CSK sería Hackett, que sí, lo comentaba Whiteman, y que sí que igual genera, pero eso cuando va a poste bajo, ¿no? Intentando castigar a los esos más pequeños y juega desde ahí. Y Lumber, que es más anotador que creador, ¿no? Yo y luego hablo un poco de Sved. Con CSK creo que ni hay para tanto, no creo que estén tan mal, creo que estaban 7-3 en los últimos 10. Creo que acabarán seguramente en top 4, que al final es lo que hace falta en liga regular para el factor cancha. Y que luego pues tienen eso, tienen Milutinov, que todavía tiene que entrar, Grigonis, que para mí tiene un papel inferior al que se podía pensar, ¿no? Por su calidad y lo que comentabais de que es una estrella, futura estrella, seguramente más para el año que viene. Eh, y luego, pues bueno, estos Sengelia, Boydman, Clyburn, son jugadores que tienen. Para mí es un equipo más para Final Four o para Playoff. ¿Que acaban con 5 derrotas más o menos? Pues bueno, no creo que sea ningún problema los 4 primeros meses. Tienen a Itudis, que es un entrenador que lleva ya tiempo allí, y que es un seguro. Y luego la parte de Sved, yo lo comenté en verano y claro, cuando hablas un poco bien de Sved, pues ya sabéis cómo es esto, ¿no? Pero me recordaba mucho al tema de la Provítola. Y era un jugador que si tú lo pones en un contexto, por ejemplo, la Provítola en Juventud, ¿no? Que sea él el que tenga su protagonismo, que sea el que decida, ¿no? Eh, puede funcionar bien, pero si lo metes con eso en un contexto donde tiene a Mirotic, donde tiene a Kuric, donde tiene a Davis, lo mismo con Sved, que tiene a Milutinov, a Sengelia, a Clyburn, todos estos es como, ya no me la tengo que tirar yo sí o sí, como pasaba en Tinti, ¿no? Que al final era, bueno, yo soy la estrella y yo me las voy a tirar porque para qué se la voy a pasar a este. En cambio, si tú lo pones con un entrenador que realmente te va a poner en tu sitio, eh, que ya puso en su sitio a otros jugadores, ¿no? Que te va a poner en tu sitio y te va a decir, mira, tú aquí puedes ser importante, pero no siendo el generador 15 segundos, sino que vas a tener 3 tíos que te pueden ayudar y luego vas a finalizar. Creo que lo ha hecho bastante bien o relativamente bien y que a lo largo de la temporada y sobre todo, otra vez pensando en la parte final, eh, aunque no tengan ese base generador que decía Guayman, que estoy de acuerdo, seguramente aquí si viene Pangos son el mejor equipo de Euroliga para ganarla. No lo tienen, pues a ver cómo se pueden ir esas fuerzas, ¿no? Decías también del vestuario, de los roles, de la jerarquía, a ver cómo, bueno, yo creo que va a haber ya un cambio un poco de Sengelia que pase, no sé si a un segundo plano, pero sí va a ser Milutinov más referente por dentro y por fuera a ver si Grigonis, Lumber también es un jugador que está subiendo muchísimo. Entonces, bueno, a ver cómo va todo. Pero yo ya digo, estamos en febrero. No creo que CSK no vaya a entrar en Final Four. O sea, por profundidad, por estatus y talento, creo que van a estar ahí. ¿Y lo de Y Freeman, sé cómo que. lo ves? Eso iba a decir. Ah, bueno, no creo que sea un jugador. Al final estos equipos, pues no te viene mal tener un anotador más. Tampoco en Euroliga ha sido, ni siquiera en Eurocup diría que era el mejor que podían fichar. O sea, sí que ha ido anotando. En Asbel parecía que iba a dar un poco más y no lo dio. Y aquí en un equipo, pues eso, con todos los exteriores que hay, Sved, Hackett, Grigonis, Lumber, no creo que no pase de dar un poco de respiro en competición nacional y en Euroliga, pues sí son partidos un poco más relajados y tal, pero no creo que pase de 10º jugador, la verdad. Pues poco más hay que decir. Le has hecho un retrato perfecto. Te la compro, ¿eh? La de CSK. Me has convencido absolutamente. Yo creo que
yo creo que al final sí que va a poder entrar cuarto. Está una victoria de Zenit. O sea, está una victoria de Zenit. Milán no es tan sólido quizás como parecía a principio de temporada. También las lesiones le han afectado. Ha perdido a Mitoglou, ha perdido a Shields durante un tiempo. Yo creo que siguen echando en falta todavía, bueno, a ver, no echando en falta, ¿no? Pero creo que quizás el hueco que dejó Kevin Panther no ha sido del todo cubierto. Sí que es cierto que está Hall y está también Shields, que ha dado un paso adelante, pero me sigue faltando un pelín. Y yo creo que van a estar peleando por esa tercera plaza, porque sí que es cierto que a los dos españoles los veo por encima a día de hoy. Y también coincido plenamente en que si fichan a Pangos, son el mejor equipo de Europa. Pangos cambiaría radicalmente el escenario, o sea, doblarían puestos con una calidad espectacular. O sea, no me parece prácticamente incomparable, ¿no? Sobre todo haciendo la diferencia con Pangos, Y nada, Martín, me ibas a cortar porque esto ya se nos está yendo de las manos, ¿no? Un día No, más. te iba a encauzar hacia el Eric Freeman, claro, para ir ya cortando, que nos acercamos peligrosamente a la hora del programa. Y bueno, es que claro, cuando te pones a hablar de cosas interesantes con gente que además controla, Whiteman, no sé si tú querías añadir algo más, pero ya por ahí... No, el que no controla soy yo. Yo estoy aprendiendo mucho, Tú, que me gusta. tú cada día en Twitch es una experiencia nueva, ¿eh? Sí. Estoy hasta respondiendo tweets, que ya hay que pronunciarlo todo bien, simultáneamente, cierto, con lo cual ya la puedo hacer más. ¿Se puede decir andrógino en Twitch? Se puede decir. Hoy que teníamos, por cierto, que hemos hecho un poquito menos caso al chat, a nuestros amigos, teníamos a Joseba, que un oyente de las retransmisiones que se ha pasado por aquí, nos hablaba también de lo que decíamos, de la más baja anotación que hemos estado viendo en Euroliga en estas semanas, hablaba también eso de la acumulación de partidos por las cancelaciones y de que se imponen las defensas, y luego también estaba de acuerdo que no tiene un base director, que es lo que le falta al Chesca, pero que tiene muy buenas estrellas, por mucho Íñigo que diga que no tienen superestrellas. Claro. Pero bueno, oye, al final Sí. las constelaciones brillan por sí solas. Martín, antes de nada, bueno, lo primero agradecer a Ander que haya estado con nosotros. Segundo, animar a todo el mundo a que se pase por su Twitter, fundamentalmente, @vasqueroseno. Además, bueno, crea un mogollón de contenido de una calidad excelente para todos los que somos frikis, que me parece que todos los que nos reunimos aquí estamos un poco por lo mismo, tanto los que hablamos como los que escuchan. Entonces, bueno, animar a todo el mundo a que se pase, a que mire los contenidos que Ander genera, que hay algunos que, todos tienen una calidad magnífica, pero hay algunos especialmente que son tratados con un mimo de la leche. Me imagino que ya estará preparando próximos eventos como la Copa del Rey y todas estas cosas que yo sé que por ahí suele mandar bastantes ediciones especiales y bueno, pues animar a todo el mundo a que estén al tanto de esto, a que aporten otra perspectiva, que es la que nos da Ander con los datos, y agradecerle una vez más que haya estado aquí con nosotros en Iruko Amunduan, que ha sido un verdadero placer. Nada, hombre, gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Y si queréis invitarme un día a hablar de Russell, la dejo ahí. Le La dejo invitamos ahí. un martes, no a la noche, sino al mediodía, le invitamos a comer y que ya se pero yo explaya. lo que tengo que decir es que creo, y además que cada programa que vamos haciendo, me dan más ganas de incluir una sección de ACB, pero de ACB en general. No solo Bilbao Basket, sino de Tú quieres irte en ACB vez y de hablar una con... hora y media, Bribón. Sí, es que es necesario. Claro. Y es que es así. Bueno, porque pues, ahora ya nos quedamos con un poco la ganita, ¿no? Eso es verdad, sí, porque siempre acabamos tocando pinceladas. Sí. Oye, yo por acabar, por cierto, historias. que se ha anunciado hace apenas media horita los 4 participantes del concurso de mates de la NBA. Hablaremos el martes que viene en profundidad de esto, pero que van a ser Jalen Green, el rookie de Houston Rockets, Obi Toppin, el sophomore de los New York Knicks, el señor este de la rata en la cabeza, Orlando, que se me acaba de ir su nombre por completo, Cole Anthony, y Juan Toscano Anderson, el mexicano de los Warriors. Así que bueno, Toppin me apetece mucho verle. Los otros me generan más dudas, pero bueno, Toppin ya nos ha dejado esta temporada en partido bastantes mates muy chulos. La semana que viene hablamos de estos, chicos. Pues muchísimas gracias a... Te vas a recluir, ¿no, Martín? ¿Cuál? Te vas a recluir. Sí, pues posiblemente. Debe recluirte. Luego ya contaremos por qué. La semana que viene todavía daremos aquí la turra, pero a la siguiente ya... Bueno, pues pasarán cositas que iremos anunciando por Twitter y hablaremos Quédate en también casa, por aquí. quédate. Y ya hablaremos. Lo dicho, chicos, mi Esker, Gabón, gracias a todos los que habéis estado también pendientes de esta hora de Iruko Amunduan y nos vemos la semana que viene. ¡Agur! Eskerrik asko, Ander. Agur.